Magnets presenta... Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy Reinhardt y en esta ocasión quiero hablarles sobre el colonialismo de datos. Un concepto que tiene sentido con la actualidad hiperdigital en la que vivimos, en donde se recopilan datos prácticamente en todo momento y en donde preguntas cotidianas se dejan ver. Ya saben, la clásica afirmación de cuando sientes que el celular te escucha, que la publicidad te anuncia exactamente lo que necesitabas antes de siquiera pedirlo, o los feeds de redes sociales en las que se llenan de contenido de tu interés, por más raro que tus intereses sean. Y aunque parece algo nuevo, esta relación con la información tiene una larga historia dentro de una lógica que se ha construido a lo largo de varios siglos. Así que pónganse cómodos, porque antes de darles contexto histórico sobre este tema, es importante definir qué es exactamente este concepto tan extraño. Conceptos súper extraños. El colonialismo de datos. En términos generales, el colonialismo de datos no debe de entenderse como una metáfora de la era digital, sino como una fase estructural y sistémica del capitalismo global. Estamos ante la anexión de la vida al capital, un proceso donde la interacción social y el rastreo biométrico y cada pensamiento volcado a la red se transforma en materia prima para la producción. Así, mientras que el colonialismo de los siglos pasados se centró en la anexión física de territorio, recursos naturales y cuerpos humanos para alimentar el surgimiento del capitalismo industrial, el nuevo orden colonial busca la captura y el control de la vida misma a través del procesamiento de datos que se puedan generar para obtener beneficios. Esta transformación implica que la experiencia humana en todas sus capas y aspectos se han convertido en un objetivo de extracción sistemática y rentable. Por lo tanto, nos encontramos en una etapa donde la vida humana está siendo literalmente anexionada al capital, funcionando como una materia prima renovable que permite al sistema económico alcanzar una escala y una integración operativa sin precedentes históricos. O dicho de una manera más simple, todas nuestras interacciones digitales sirven para crear datos que enriquecen y empoderan a los dueños de las herramientas de este capitalismo digital. Y aunque suene raro, la realidad es que esto no es algo nuevo. Esta transformación es el clímax de 5 siglos de intentos por conocer, explotar y gobernar el mundo desde centros específicos de poder. No estamos simplemente ante un nuevo capitalismo, sino ante un entrelazamiento de las historias gemelas del capital y el colonialismo, donde los datos son ese hilo que permite asediar la integridad de todos nosotros, los que somos dominados. Y aunque eso suene algo raro y terrorífico y moderno, todo esto cobra mucho más sentido cuando le damos un poco de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia se remonta al siglo XVI, periodo en el que el colonialismo comenzó su expansión global mediante la adquisición de nuevos territorios y la explotación de esclavos para extraer trabajo. En esa época, las potencias como los imperios español, portugués o británico sentaron las bases de una racionalidad extractiva, que hoy vemos replicada en el entorno digital. Un concepto fundamental aquí es la doctrina del terra nullius, una idea empleada para declarar las guerras de América y de África como de nadie y justificar así su incautación. De manera similar, las corporaciones tecnológicas actuales presentan datos como un residuo o un sobrante natural de la interacción digital, que no son de nadie y que por lo tanto están disponibles gratuitamente para quien tengan la infraestructura y el conocimiento para recolectarlos. Historiadores como Edward Baptist han escrito sobre cómo la racionalidad era usada como una justificación para el despojo de tierras habitadas. Con estos discursos permitían una exoneración moral, pues desde entonces se disfrazaba el despojo bajo el nombre del progreso, la toma de recursos justificada como la falta de productividad de los nativos, o incluso la esclavitud como un favor que se hacía a los habitantes para integrarlos a la verdadera civilización. Así, el desarrollo económico de Occidente a partir del siglo XVI no puede entenderse sin la esclavitud y la extracción colonial,
pues los beneficios obtenidos de este comercio proporcionaron las corrientes de acumulación de capital que siglos más tarde financiarían la revolución industrial. En este contexto, los cuerpos humanos y su capacidad de producción fueron transformados en una materia prima más, que además se podía cuantificar. Es por eso que esta continuidad histórica nos recuerda que el colonialismo de datos actual está pavimentado desde hace siglos sobre el capitalismo que se basa en la explotación intensiva de la vida, la fuerza o el intelecto de otros seres humanos que no son los dueños del capital. Tiempo más tarde, ya para el siglo XIX, llegó la industrialización, con el ferrocarril y el crecimiento de las líneas telegráficas. Con ello, el capitalismo logró romper las barreras hasta entonces conocidas de distancias, tiempo y comunicaciones. De allí que incluso el propio Karl Marx reflexionó sobre cómo este dominio de los mensajes, el tiempo y las distancias también sería una materia prima más para la explotación capitalista y la producción. De allí que hoy podemos ver cómo esa misma idea de la inmediatez, las comunicaciones y el transporte son usados como insumos para la producción de capital. Aunque en vez del telégrafo tenemos fibra óptica a velocidades incomprensibles y en vez de ferrocarril tenemos vías comerciales consolidadas por todo el mundo, por tierra, mar y aire. Todo esto proveyendo información y datos humanos destinados para la creación de nuevo capital. El desarrollo histórico ha creado un capitalismo sin límites ni fronteras. Ya para el siglo XX se marcó la transición de la vigilancia militar a la población a la vigilancia comercial a la población. Esto utilizando el Internet, que inicialmente se había gestado en el complejo militar industrial estadounidense. Cuando esta tecnología fue expuesta al público, fue envuelta en la retórica de la libertad y de la contracultura creativa similar a la de los hippies de los años 60 y la cultura colectiva. Sin embargo, esta visión de libertad fue cooptada años más tarde por la lógica del mercado, que ya había preparado el terreno psicológico para que los usuarios entregaran sus datos de forma masiva en esta plataforma. Así, en los años 80 surgió la logística moderna y creó el rastreo de consumo mediante las tarjetas de crédito, permitiendo así mapear por primera vez en toda la historia el comportamiento de los ciudadanos a escala industrial. Al mismo tiempo, el neoliberalismo desempeñó un papel crucial al insistir en que el funcionamiento del mercado debía gobernar todos los aspectos de la vida, preparando así culturalmente a las personas para relacionarse íntimamente con el capitalismo y la extracción de datos, así como el uso de estos. Ya para 1988, la académica Shoshana Zuboff ya predecía que la computación de datos sociales transformaría las lógicas del trabajo en el futuro, al cambiar los flujos de información y las formas de autoridad y de poder. Este periodo justamente estableció las precondiciones tecnológicas y culturales donde las conexiones empezaron a imponerse como la base necesaria para participar en la vida moderna, justo como lo hacemos hoy, donde toda interacción política, social, personal o económica está vinculada a conexiones de Internet. Ya en la siguiente década llegó un momento profético del presente. Ocurrió en 1999 con el experimento Quiet, We Live in Public de Josh Harris. Harris grabó a un montón de voluntarios y los metió en un búnker lleno de cámaras donde los grababa 24/7. A cambio de eso les ofrecía servicios gratuitos, hospedaje, comida, limpieza, todo lo que necesitaran. Cuando terminó el experimento, Harris dijo algo así: todo es gratis, menos el video que capturamos de ti, ese es nuestro. Voy a venderte tu propia vida de vuelta. Y eso terminó siendo no solo un reality show, sino la instauración de una asimetría de poder en una nueva área que no había sido comprobada, de quien grababa y podía tomar decisiones conforme a lo que veía, y de quien era grabado y quien recibía beneficios fuera manipulado conforme a lo que había sido grabado de ellos. Desde entonces, eso parecía una profecía y se criticaba que en el futuro el Internet se volvería algo similar a ese show,
si es que la vigilancia y la personalización del Internet seguía su camino. Y recuerden, les estoy hablando de 1999. Con todo lo aprendido y teorizado en esas décadas, se terminó consolidando un nuevo concepto súper extraño, el de monopsonio digital, que quiere decir un mercado donde existen millones de productores de datos, es decir, nosotros, los usuarios del Internet, pero solo un puñado de compradores, como lo sería en el futuro Microsoft, Facebook, Google o Tencent. La consecuencia de esto es la caída estrepitosa del precio de nuestra privacidad, pues al no tener otras opciones para existir socialmente, solo podemos estar dentro de sus ecosistemas y aceptamos términos y condiciones que nos despojan de nuestra autonomía digital. Así, la ideología del Internet de los 90 funcionó como el lubricante psicológico para aceptar dinámicas y servicios de Internet, que al principio se veían como un derecho y una gran virtud, pero que con el paso del tiempo y conforme se fue cooptando por entes comerciales, toda esa infraestructura se terminó convirtiendo en nuestra propia prisión digital. Ya en la primera década del siglo XXI, entre los años 2000 y 2010, se marcó la consolidación de los 5 grandes: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft, como las potencias dominantes del nuevo imperio de la nube. Estas corporaciones funcionan como híbridos de monopolio y monopsodio, que controlan tanto los dispositivos que utilizamos como la capacidad de análisis para procesar los datos que producimos. Justamente en el año 2007, Mark Zuckerberg introdujo el concepto de grafo social, como una forma en la que Facebook mapea las conexiones de red entre los usuarios, alegando que sus plataformas simplemente dibujan un fenómeno natural que estaba ocurriendo en el mundo, que estaba allí como un recurso gratuito que podía ser utilizado. Esta declaración dejó ver cómo las interacciones sociales se convertían en un dominio donde se ejerce el poder del mercado y se extrae valor sin una actividad productiva consciente por parte de los sujetos. Lo mismo pasa con el Internet de las cosas, que también comenzó su expansión masiva en ese entonces, instalando en cada herramienta cotidiana la capacidad de recolectar y transmitir datos de forma autónoma, como por ejemplo los relojes inteligentes, las aspiradoras inteligentes, los focos inteligentes, las chapas inteligentes y cualquier cosa que se pueda conectar a una red Wi-Fi. Uno puede pensar que uno está en control sobre todo el funcionamiento de esos aparatos, pero no, todos se terminan comunicando con su servidor de su creador oficial o de su proveedor oficial y le está dando datos. Sin embargo, estas dinámicas de poder no vienen solo de Occidente. En realidad, esto es un fenómeno global centrado en un eje entre Estados Unidos y China. Mientras las corporaciones gigantes estadounidenses dominan el mercado en Occidente, las empresas gigantes chinas como Alibaba, Baidu y Tencent han creado un imperio igualmente de poderoso en la nube, aunque se desarrolla principalmente en Oriente. Por ejemplo, el plan de Internet Plus de China y su revolucionario sistema de crédito social ilustran hacia dónde se dirige la dataficación a nivel mundial, utilizando así la inteligencia artificial para monitorear la reputación y las actividades de cada ciudadano. De allí que hoy no vemos una guerra por el dominio solo cultural o militar, sino también por quién controla los datos. TikTok es chino y entra hasta control de datos en América. Facebook es norteamericano y tiene alcance prácticamente global. Y es que esta competencia comercial se vuelve geopolítica entre las potencias y se debe a que los datos expanden los recursos de producción disponibles para un capital en un mundo donde los recursos naturales se están agotando y en donde el calentamiento global cambiará de forma impredecible las nuevas regiones de riqueza natural. De este modo, el colonialismo de datos completa el proceso de apropiación de la vida, que comenzó originalmente con la expropiación de la naturaleza del mundo físico, y ahora lo quiere llevar a la expropiación de la naturaleza del mundo digital y de la información que se da en todo el planeta. ¿Y qué podrían sacar de mí? Yo no hago nada particularmente importante. Bueno, pues para entender la magnitud de esto, a veces los números son lo más contundente.
pues se tiene cuantificado el valor de mercado por cada usuario. Y este varía más o menos, pero no tiene una variación tan grande entre cada quien. Digamos que es el precio que cuesta explotarnos y la riqueza que de ahí se extrae. Así que chequen este dato. Durante la década pasada, se tenía estimado que cada usuario de Android representaba una ganancia de $363 para Google, mientras que cada usuario de Facebook le valía $233 de ganancia a Meta. Y en China, solo con WeChat, con su aplicación de mensajería, a Tencent le representaba una ganancia de $539 por usuario. Es por eso que no hay muchos sistemas operativos en los celulares. Básicamente solo hay Android y iOS. Y también se empuja al uso de apps estandarizadas para todos, incluso ofreciéndolas como parte de los datos gratuitos para los usuarios. Pues en realidad vale más la información que se extrae de cada usuario que el costo de internet asociado a otorgarle datos gratis. Esa es parte de la trampa, conocida como gatekeeping, en donde primero se establece la vigilancia como la configuración básica de todo dispositivo, los celulares, computadoras, nuestros smartwatch, etc. Luego se estandarizan las herramientas algorítmicas para que los datos sean legibles, es decir, el uso de aplicaciones universales como Facebook, como YouTube, como Google, etc. Y finalmente el encarcelamiento, en donde salir de cualquiera de esos ecosistemas representa un aislamiento social y hasta un aislamiento profesional del individuo. Solo imagínense salir de Facebook Messenger, de WhatsApp o de Google. Y esto es interesante, pues muchas personas no habían percibido el estado de vigilancia permanente como una amenaza durante la primera década del siglo XXI, hasta que en 2013 las revelaciones de Edward Snowden obligaron al público a reconocer la escala de este proyecto colonial, específicamente años más tarde con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytics en marzo de 2018. Allí Snowden dejó claro que la vigilancia estatal generalizada sería imposible sin las operaciones continuas del almacenamiento social de corporaciones comerciales. No me detengo mucho por aquí porque tenemos un video que les dejo por aquí donde se habla más específicamente de ese escándalo y de la sociedad de vigilancia. Ya lo tenemos aquí en el canal y se los dejo aquí en la descripción y al final del video. El caso es que años después, el denunciante Christopher Wilde expresó cómo Cambridge Analytica utilizó los datos de redes sociales para influir en procesos políticos de países como la India, afirmando categóricamente que así es como se ve el colonialismo moderno. Estos hechos revelaron la existencia de una gobernanza corporativa de la vida cotidiana, donde las decisiones sobre el futuro de los ciudadanos son tomados por sistemas algorítmicos opacos que operan fuera del control de los usuarios e incluso fuera del control de sus propias naciones. Ante el escándalo social que generó esta situación, se generó el techlash, un gran rechazo al mundo de la tecnología y de las redes sociales, pero que no duró mucho, pues gigantes como IBM y Microsoft comenzaron a girar la estrategia hacia soluciones de inteligencia artificial y de computación cognitiva, buscando ya no solo recolectar datos y venderlos, sino de prescribir e inducir comportamientos. Por ejemplo, en China tomaron otra decisión y se incrementó la implementación de su sistema de crédito social, integrando ahora los datos financieros de los ciudadanos y las relaciones que estos tenían entre personas para así calificar la confiabilidad de la ciudadanía. Así, para analizar todo este ciclo de vigilancia, es importante entender las 4X de la industria de la extracción de datos: la explotación, la expansión, la explotación y el exterminio. Todo esto suena como directrices para un robot y básicamente eso son. Son instrucciones para algoritmo, donde primero se explotan las áreas de la vida que aún no hayan sido cuantificadas, como las emociones, el sueño, la salud o los desplazamientos. Luego sigue el proceso de expansión, que es implementar sensores en cada espacio físico biológico posible. El tercer paso es la explotación, o sea, encontrar patrones en los flujos de datos para usarlos en productos financieros, políticos o de conducta. Y finalmente, la exterminación, que se refiere a la eliminación de las interacciones sociales que no puedan ser cuantificadas o medidas por los datos.
Básicamente, para los algoritmos, si algo no puede ser datificado, entonces no merece ser mencionado. Finalmente, las consecuencias de este colonialismo digital es la creación de una asimetría radical del autoconocimiento del individuo, en donde el ideal del capitalismo se expresa como conocer a las personas mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Esta asimetría tiene la posibilidad de erosionar la autonomía de los individuos, nuestra interacción con la realidad y nuestra propia concepción sobre cómo ejercemos nuestra libertad sin ser influidos por datos y algoritmos. Cosas tan sencillas como las tendencias de Twitter, o si nuestro reloj inteligente nos dice que dormimos demasiado, o comimos bien, o hicimos demasiado ejercicio. Todas esas son mediaciones digitales que nos están condicionando para ser libres. No te compliques con eso, deja que yo te diga cómo ser libre. El último dato que les quiero presentar es el más claro y el más breve, pero también el más contundente después de todo lo que les acabo de compartir. Me refiero al de caché social. En el mundo del cómputo, el caché es un espacio de almacenamiento donde se colocan datos de uso recurrente, elementos que tienes por seguro, que utilizarás constantemente y que de antemano sabes que te sirven correctamente para un propósito. Ya sabes, no tienes que volverlos a buscar, no tienes que buscarlos a rastrear, no tienes que volverlos a generar. Son datos que tienes la certeza que van a servir una y otra vez. Bueno, en el colonialismo de datos se busca crear un caché social, es decir, datos acumulados del mundo que sean persistentes, que no obedezcan a la individualidad de las personas ni a los intereses de la humanidad, simplemente que sean constantes universales. Estos datos perciben explotar el comportamiento de los seres humanos al grado de poder predecirlo, o al menos esa es la idea. Poseer esos datos y usarlos como un mero espectro dentro de una base de datos para poder así extraer riqueza de forma predictiva. Un punto importante de la creación de este caché social es que logra concentrar y fomentar espectros comunes de la toxicidad en las interacciones digitales, que por su propia naturaleza son más vocales y ruidosas, así como persistentes en la creación de datos, como lo son la violencia, la pornografía, la discriminación, la xenofobia, el machismo y las posiciones políticas radicales. Todas estas no representan claramente la vida humana, no son la mayoría de lo que uno ve en la vida humana real, pero que sí son algo que genera muchísima data en el mundo algorítmico digital. Por lo que este sesgo se vuelve algo común en las expresiones del caché social, y las propias herramientas de dominación colonialista tratan de reproducir, pues finalmente son las que generan más datos. Pero bueno amigos, este tema es amplio y da mucho para comentar, pues seguro. Pero bueno amigos, este tema es amplio y da mucho para comentar, desde la parte técnica, la parte geopolítica, la parte social e incluso la parte filosófica de hacia dónde nos lleva a interactuar con estas tecnologías. Pues seguramente algunas cosas de las que he mencionado les han resonado, especialmente con algún concepto que se hizo muy popular en internet, el de tecnofeudalismo, que es algo muy cercano al colonialismo de datos, pero en una proporción delimitada a los servicios específicos y no al fenómeno completo en su conjunto, que es de lo que les vine a platicar hoy. Pero vamos, en realidad son cosas muy similares, pero con una diferente proporcionalidad. Finalmente, quiero invitarlos a reflexionar sobre el presente y cómo siglos de dominación colonial son el sustento intelectual para la dominación cultural y digital de la actualidad, que viene por parte de los poderes supranacionales y comerciales del mundo. Ser conscientes de ello nos ayuda a no caer en la mera ilusión de que estamos ante lo novedoso y lo ineludible de los tiempos modernos y que estamos ante algo nunca antes visto, cuando la realidad es que estamos viendo solo una etapa más de un proceso colonial y capitalista y de explotación que lleva siglos y siglos y siglos madurando. Pero bueno amigos, les comparto aquí la bibliografía que usé para realizar este video ensayo. Es un libro llamado The Cost of Connection, How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism, de Nick Couldry y Ulises Mejías, publicado por la Stanford University Press. Lo pueden encontrar fácilmente en la red y aunque creo que está únicamente en inglés, vale la pena darle una buena revisada. Si no, ya saben, ahí están las herramientas de traducción y les pueden ayudar a irlo leyendo, obviamente con sus respectivas precauciones con la traducción.
Y bueno, ya para terminar, solo les tengo una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a sus cuentas de Google, Microsoft, Apple, Amazon y Facebook para evadir el rastreo colonial? ¿O tener esos servicios es un intercambio que están dispuestos a pagar? Personalmente, mi cuenta de Apple me da lo mismo, y si no fuera porque soy creador de contenido, me desharía de inmediato de Facebook y todos sus productos. Mientras que por otro lado, las cuentas de Google y de Microsoft, bueno, esas sí me pondrían a pensar un poco si quisiera salir de ellas. Pero bueno, ¿cuál es su caso? Coméntenmelo y los leo en los comentarios. Además, ya para despedirnos, quiero agradecer a los miembros del canal y a los Patreons que nos apoyan mes a mes. Recuerden que con tan solo $1 mensual nos ayudan a mantener este proyecto en pie y seguir con estas investigaciones. En serio, si tan solo el 1% de las personas que ven este canal se unieran con $1, podríamos hacer mucho más contenido. Pero bueno, les agradezco de antemano y espero participen. Únanse también a nuestra red de plataformas, nuestro Discord, también nuestro podcast. Lo pueden encontrar todo aquí abajo en la descripción de este video. Tenemos contenido y novedades cada semana y mucho contenido más en nuestros canales secundarios. Y bien amigos, ahora sí, yo me despido. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Cuídense. Bye.